Bien, ingeniero, ¿y usted qué? ¿Cómo va? Bien. Ustedes debieron de entregarme el trabajo ayer antes de las 8 de la mañana, ¿correcto? Sí, señor. Porque el trabajo era para ayer a las 8 de la mañana, no era para hoy. ¿Ok? Listo. En la clase anterior habíamos finalizado. ¿Por dónde, Carol Martínez? Carol. Ingeniero, la clase pasada finalizó a usted dándonos un pequeño resumen del método de Shield. ¿Método de qué? Shield, Sí. ¿Cuál es ese método? el que hicimos en el trabajo que dejó de ayer. De la Shell. Método de la Shell. Sí, señor. Ok. ¿Tienen algunas preguntas sobre las metodologías de pavimentos flexibles? Bueno, entonces hoy iniciamos los métodos de pavimentos rígidos. ¿Ok? Entonces, para ver pavimentos rígidos, recordemos en qué consiste un pavimento rígido. Primero, recordemos que un pavimento rígido, pues, encontramos apoyado sobre la subrasante, que es el terreno natural, el cual puede ser en material común o en roca. Sobre ese terreno natural le colocamos un material granular, una capa, perdón, esa capa granular puede ser base granular o puede ser subbase granular. ¿En qué radica si se utiliza una o se utiliza otra? Normalmente se utiliza base granular cuando el pavimento rígido que se hace es para carreteras, ¿ok? Es decir, que va a soportar tránsito bastante alto, de alta exigencia. Y su base granular se utiliza cuando los pavimentos rígidos se hacen para calles, es decir, para el sector urbano. ¿Ok? En donde el tránsito, perdón, no es tan exigente. Bueno, recordemos también entonces que los pavimentos rígidos tienen unas juntas transversales que atraviesan la vía de lado y lado. En esas juntas transversales vamos a encontrar unas dovelas o varillas que son lisas. La longitud, el diámetro y el desplazamiento entre esas varillas pues va a depender del espesor de la losa, del área de acero que se requiere. Pero son lisas y se debe de engrasar la mitad de la varilla más 2 centímetros. O utilizarle aceite quemado. Vamos a tener una junta también llamada junta longitudinal. ¿Sí? Que normalmente en las vías de 2 carriles pues va en el eje, en el sentido del tránsito. En esa junta longitudinal colocamos unos pasadores que deben de ser corrugados. Llamados también varillas de anclaje. De igual manera, su longitud, su diámetro y su separación pues va a depender del espesor de la losa que se tenga. ¿Ok? A nivel superficial, en la losa de concreto, que va apoyada sobre los materiales granulares,
hay que hacerle un texturizado al pavimento. En sentido del tránsito, es decir, en sentido longitudinal, hay que hacerle un texturizado a ese pavimento. ¿Cómo se le hace ese texturizado a ese pavimento? Ese texturizado es un texturizado leve, no es tan profundo. Normalmente cuando el pavimento está fresco, se le circula en sentido longitudinal tela o unos sacos arrastrándolos, ¿ok? En nuestro medio esta técnica casi no la hacen. Este tipo de texturizado longitudinal casi no lo hace. Casi no lo hacen, no lo hace. ¿Ok? Y además de eso, hay que hacerle un texturizado transversal. ¿Sí? En sentido perpendicular del tránsito. Este texturizado transversal ya sí es más profundo. Es una especie de canalcitos de 3 milímetros de espesor, realizado con cepillos metálicos o cepillos con cerdas metálicas. Su funcionalidad, pues, es garantizar a nivel superficial un drenaje adecuado en sentido transversal y garantizar un mejor agarre entre las llantas y la superficie de la losa en concreto. ¿Ok? Para evitar el fenómeno del hidroplaneo. Listo. Entonces, esto es un pavimento rígido. Y en esto consiste un pavimento rígido. Hay varios tipos de pavimentos rígidos. El primero es pavimento rígido con concreto que tenga juntas planas. Estas juntas pues, se realizan de 4.5 a 9 metros, de acuerdo con las consideraciones de Nussbaum a Loken. Y tiene una junta longitudinal pues, con varillas de anclaje. El segundo tipo es pavimentos de concreto con juntas reforzadas. Ya tenemos una junta longitudinal con barras de anclaje y tenemos juntas transversales con varillas de transferencia de carga. Pero en la parte intermedia de la losa encontramos un acero de cuantía mínima, una especie de malla prefabricada de cuantía mínima que controle los efectos de expansión y contracción del concreto. De esa manera, las juntas transversales se pueden alargar o separar mucho más con separaciones de 9 hasta 30 metros. ¿Ok? Pues porque los efectos de expansión y contracción de cierta manera lo va a controlar la malla prefabricada. ¿Ok? El tercer tipo son los concretos con acero estructural dentro de la placa. En la parte intermedia de la placa pues llevamos un acero de refuerzo de cuantía ya estructural. ¿Sí? Por lo menos de media para arriba, ya cuantía que va a soportar estructuralmente las afectaciones por expansión contracción. De esa manera pues no habría necesidad de colocar juntas transversales, sino solamente la junta longitudinal de anclaje y con las varillas de anclaje. ¿Ok? Entonces, pavimento de concreto continuamente reforzado. Y cuarto, tenemos los pavimentos de concreto que tiene cables de tensionamiento en su parte interna, es decir, pavimentos de concreto pretensado. Entonces, con estos cables de preesfuerzo, lo que se logra es aplicar antes de que se funda el concreto un esfuerzo de compresión en la losa. De cierta manera, pues ese esfuerzo lo que me hace es reducir bastante los esfuerzos de tensión causados por las cargas de tránsito y disminuye considerablemente el espesor necesario del concreto. Generalmente estos tipos de pavimentos con cables o concreto pretensado son para pavimentos de altísima exigencia, pavimentos de alta resistencia, tipo explícito para aeropuertos, para carreteras de altísimo tránsito, para pavimentos de zonas industriales donde pues, las exigencias van a ser muy grandes. ¿Ok?
Veamos cómo son los análisis de esfuerzos y deformaciones en los pavimentos rígidos. Recordemos que los pavimentos flexibles está conformado por una carpeta asfáltica y materiales granulares de base y subbase. Entonces, las cargas pasan de los vehículos al pavimento a través de los ejes y de los ejes a través de las ruedas a la estructura del pavimento. Cuando pasan al pavimento, los bulbos de esfuerzo que se transmiten a la estructura del pavimento encuentran una primera capa, que es la capa de rodadura, que es un material no tan rígido, que es un material flexible. Entonces no encuentra absorción de esfuerzos, sino que continúa a través de un bulbo de esfuerzo de una manera más puntual. ¿Ok? Y entonces esos bulbos de esfuerzos lo que se hace es tratar de disminuirlos antes de que llegue al suelo la rasante. Y esa disminución pues se hace colocando capas de material granular que traten de disipar esos esfuerzos. De tal manera que cuando lleguen al suelo rasante, lleguen esos esfuerzos verticales en una cuantía menor a la que pueda soportar el suelo, porque si no se hunde. Entonces, estos esfuerzos en los pavimentos flexibles son más puntuales, lo que genera unas alturas totales más grandes de la estructura total del pavimento para poder disipar esos esfuerzos. En contraste, los pavimentos rígidos, las cargas pues se transmiten de los vehículos por los ejes a la rueda y la rueda pues transmiten los esfuerzos a la estructura del pavimento. Por aquí encontramos una losa de concreto en los pavimentos rígidos, de concreto hidráulico. Esa losa de concreto pues tiene una alta resistencia y los esfuerzos al encontrar esa alta resistencia o ese material altamente resistente, pues lo que se hacen es disipar a través de toda la losa. Por ende, pues entre un 90 y 92% de los esfuerzos se absorben casi en su totalidad por la losa. De esa manera, pues los esfuerzos se distribuyen en una mayor longitud y se tienen esfuerzos bien distribuidos, porque la losa los absorbe y los disipa, generando un bulbo de esfuerzos más grandes y de menor altura, no tan puntuales. ¿Ok? Por ende, los espesores de materiales granulares que se colocan en la parte inferior no son tan exigentes, simplemente para apoyar la losa de concreto. Y las alturas totales de estos pavimentos rígidos no son tan grandes como las de los pavimentos flexibles. ¿Ok? Mientras una altura total de un pavimento flexible alcanza los 70-80 centímetros, una altura total de pavimentos rígidos no sobrepasan los 50 centímetros, 40 centímetros, 45 centímetros. ¿Ok? Los esfuerzos y deformaciones en los pavimentos rígidos, entonces, hay que analizarlos en tres principales partes, que son las partes más críticas para realizar los análisis de esfuerzos y deformaciones. Esas partes son en la esquina de la losa en concreto, en el borde longitudinal externo de la losa en concreto, y en la parte intermedia o en el interior de la losa de concreto. Entonces tenemos esos tres puntos críticos en donde deben de hacerse análisis de esfuerzos y deformaciones. Entonces los criterios de falla para los pavimentos rígidos es, primero, pavimentos rígidos pueden fallar por fatiga, causados obviamente por los esfuerzos que se inducen en el borde exterior, en la parte intermedia y en la mitad de la losa. Segundo,
Los pavimentos rígidos tienden a fallar por el fenómeno del bombeo o por los procesos erosivos o los materiales internos debajo de la losa, porque se le mete agua por la junta y lo socava. Entonces, la deformación resiliente bajo las cargas del tránsito, pues empiezan a inducir ese bombeo. ¿Ok? Entonces hay que controlar el fenómeno del bombeo. Y hay otros criterios de fallas, principalmente reflejados por los deterioros que puedan ocurrir en las juntas, por desprendimiento de las juntas, por falta de transferencia de carga de una losa a otra losa, etc. Entonces, bajo estos criterios de falla, pues se definen las diferentes metodologías de diseño. Ahí, dentro de las metodologías, el principal parámetro es la resistencia del concreto. Pero ya la resistencia del concreto para pavimentos rígidos ya no se debe de evaluar en resistencia a la compresión. Ya aquí la resistencia debe de evaluarse en módulo de rotura. Entonces, para realizar el ensayo de módulo de rotura, que es el ensayo a la flexotracción, existen diferentes métodos. El más utilizado es el método al tercio medio, pues, descrito por la norma americana, la ASTM C78. Este método pues, consiste, en la universidad lo tenemos, de tener una prensa universal con dos apoyos. Tenemos un apoyo y tenemos otro apoyo. ¿Ok? Que son estos apoyos que les estoy marcando aquí. Un apoyo y otro apoyo. Se construye una viga en concreto con unos moldes que pueden ser metálicos o pueden ser de caucho o de plástico. Generalmente esos moldes tienen 75 centímetros de longitud, una altura de 15 centímetros y un ancho de 15 centímetros. Entonces se sacan muestras a 7 días, 14 días y 28 días. El procedimiento para preparar la muestra es similar a la preparación de la muestra del cono de asentamiento. ¿Ustedes en concreto hicieron ensayos de asentamiento, sí o no? Chicos. ¿Ustedes saben qué es un ensayo de asentamiento? Asentamiento de concreto. Yo no. No, Con el profe. cono. No, Con un cono invertido en el cual se echa 3 capas de concreto. Cada una se, disculpe la palabra, se puya con una varilla de punta redondeada. Se le da 25 golpes. Se echa la ese no es segunda el capa. ensayo de cono. ¿Cómo? Ese no es el cono de Abraham. El mismo cono de Abraham. Correcto. Sí lo han hecho. No lo hicimos por la pandemia, pero sí sé cuál es. Entonces hay que hacer 3 capas. Se le hacen 25 golpes con una varilla de punta redondeada a cada capa. Se echa la segunda capa, se hace lo mismo. Y la tercera capa. Lo mismo debe hacerse con la preparación en la toma de las muestras para la vigueta. ¿Ok? Sin dar los golpes en los bordes directamente en el concreto. Entonces se hacen 3 capas y se forma la vigueta. Se sumerge pues en agua y espera 7 días de resistencia, 14 días o 28 días. Y se procede a llevarla a esta máquina, que es la máquina de prensa al tercio medio. Se coloca la vigueta en los apoyos y se le coloca en la parte superior aplicación de una carga. Esta carga genera presiones en 2 puntos. ¿Sí? A nivel superior, pues tenemos aplicación de 2 puntos. Y esa aplicación de 2 puntos, pues me separa la luz
que es la distancia que existe entre los apoyos, en 3 partes, llamados L-tercios. ¿Ok? Entonces la aplicación de la carga se da en la aplicación justo en el tercio medio. De ahí el nombre del ensayo. Ensayo a la flexotracción al tercio medio. Hasta llevar la vigueta a la rotura. Una vez la vigueta rompa, pues se define el módulo de rotura. Generalmente se mide en megapascales, como la carga máxima P, también en megapascales, que es la carga máxima que se le aplica a la máquina, por la longitud de la vigueta, L, que normalmente es una vigueta que tiene una longitud de 75 centímetros o 750 milímetros, entre el ancho de la muestra. La vigueta tiene aproximadamente 15 centímetros normalmente, entonces son 150 milímetros, por la altura de la muestra. La vigueta tiene también una altura de 150 milímetros al cuadrado. ¿Ok? Entonces, de esa manera se determina el módulo de rotura en megapascales. ¿Ok? Determinar la dosificación para este tipo de concreto, la flexotracción, requiere de un análisis que se hace en un diseño de mezcla previo. Entonces se escoge el concreto, se escogen los agregados que se van a utilizar y se empieza a realizar un análisis iterativo en el diseño de mezcla. Ese proceso de análisis para el diseño de mezcla, pues, implica tener previamente una idea de cuál puede ser la dosificación. Para nosotros poder tener una idea, debemos de considerar correlaciones entre el módulo de rotura del concreto, que es la resistencia a la fricción, y la resistencia a la compresión del concreto. Para ello, existen varios autores que determinan esa relación entre la resistencia a la flexión y la resistencia a la compresión. Por ejemplo, la Portland Cement Association determina que la resistencia a la flexión pues es igual a 9.5 por la resistencia a la compresión elevado a la 0.5 medidas en PSI. La Asociación Americana del Concreto, la ACI, dice que la resistencia a la fricción pues equivale aproximadamente a 0.62 por la resistencia a la compresión elevado a la 0.5 pues medidas en megapascales. La Teischen dice que la resistencia a la fricción pues es igual a 8.3 por la resistencia a la compresión elevado a la 0.5 en PSI. El Comité Europeo de Newton dice que esa resistencia a la fricción pues equivale a 0.30 por la resistencia a la compresión elevado a la 0.66. Neville ya da relaciones con dos parámetros. Neville define que la resistencia a la fricción pues es igual a un parámetro K. Este parámetro K2 pues está en función del tipo de agregados que se utilizan en la mezcla de concreto, por la resistencia a la compresión elevado a otro parámetro K, que es un parámetro experimental. Este parámetro K2 pues oscila de 3 a 6 y el parámetro K1 experimental pues va a oscilar de 0.30 a 0.8. Ya Sosen y otros definen que la resistencia a la fricción pues es igual a 8.3 entre 4 más 12.000 entre la resistencia a la compresión, medidos en PSI. ¿Ok? Entonces, ahí hay diferentes autores para correlacionar resistencia a la compresión con el módulo de rotura. Existe una más general que ya nosotros le hemos utilizado, que dice que la resistencia a la flexión, es decir, el módulo de rotura, evaluado en kilogramos centímetro cuadrado, pues
es igual a un parámetro K por la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión. Que este parámetro K es un parámetro que va a variar de 2 a 2,50, que es básicamente en función de la tipología de agregados que se utilicen en la mezcla. ¿Ok? Entonces, cualquiera de ellas que utilicemos para correlacionar, pues nos da una mejor idea de que si yo necesito un módulo de rotura de 40 megapascales, de 4 megapascales o de 40 kilogramos centímetro cuadrado, puedo determinar aproximadamente a qué resistencia a la compresión equivaldría. Entonces dosifico con esa resistencia a la compresión, hago viguetas y empiezo a realizar un proceso iterativo hasta alcanzar mi resistencia a la flexotracción determinada. ¿Ok? Váyanse a la especificación técnica, al artículo 500, por favor. Abran el artículo 500. ¿Qué dice el artículo 500? El artículo 500, en la tabla 500-6 de las especificaciones técnicas del INVIAS, dice los criterios de diseño para las mezclas de concreto en pavimentos de concreto hidráulico. Y nos define 3 resistencia a la flexotracción a 28 días. Entonces, la especificación dice que si el tránsito es un NT1, debe utilizarse una resistencia de 3.8 megapascales por lo menos. Si tenemos un tránsito NT2, la resistencia debe ser de 4 megapascales por lo menos. Y el tránsito NT3 debemos de tener una resistencia de al menos 4.2. Entonces ya tenemos los valores mínimos, los cuales nos sirven para poderle dar la resistencia que necesitamos para la losa de concreto. Entonces, fundamentado en esta especificación técnica, pues asumimos módulos de rotura a utilizar en el diseño del concreto hidráulico, del pavimento rígido. ¿Ok? Otra consideración, pues, es el módulo de elasticidad de concreto. Pues para determinar el módulo de elasticidad de concreto se indica se toma una muestra al cual pues se le colocan unos anillos con unos diales LVDT para determinar las deformaciones a que da lugar, de lugar al aplicarle una carga. De esa manera, entonces, el módulo de elasticidad del concreto, pues medido en megapascales, se define como el esfuerzo a la deformación longitudinal, el esfuerzo necesario para realizar una deformación longitudinal de 0.00005 megapascales, menos, perdón, el esfuerzo al 40% de la carga última, menos el esfuerzo correspondiente para realizar una deformación longitudinal de 0.0005 megapascales, entre la deformación longitudinal producida por el esfuerzo al 40% de la carga última, menos la deformación de 0.00005 megapascales. ¿Ok? Entonces, de esa manera se determina el módulo de elasticidad del concreto. Lo que es la relación de Poisson o de Poisson se halla tomando una probeta de concreto
llevándola en el ensayo de compresión, esa probeta de concreto, al aplicarle una carga axial, el concreto va a tener una deformación longitudinal, ¿sí? Se va a encoger por el efecto de la compresión. Pero como respuesta de esa compresión, el concreto trata de deformarse también longitudinalmente. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una deformación también en sentido diametral. La relación que existe entre ambas, entre la deformación diametral y la deformación longitudinal, es lo que se conoce como relación de Poisson o de Poisson. Entre más pequeño sea la relación de Poisson, más duro o resistente es el material. Para los concretos, ese módulo de Poisson está oscilando del orden de 0.15. Para el tipo de material de concreto asfáltico, ronda entre 0.20 y 0.25. Para materiales granulares, está aproximadamente en 0.30. Para material de suelo de subrasante, material común, está alrededor de 0.40. ¿Ok? Es decir, entre más alto sea la relación de Poisson, más blando es el material. Entre más bajo sea la relación de Poisson, más duro es el material. ¿Ok? Entonces, con base en eso, el pavimento pues, nos da una serie de respuestas ante las cargas del tránsito, ante el clima, que son una serie de esfuerzos que deben de analizarse para determinar las diferentes tipologías de esfuerzos y deformaciones en los tres principales puntos críticos donde debe de hacerse el análisis. El primero es el esfuerzo por pandeo. Cuando hablamos de pandeo, nos encontramos con un fenómeno que es que en el día, una losa de concreto, el sol calienta y la parte superior de las losas pues se calientan, van a tener una temperatura bastante alta. En cambio, la parte inferior de la losa va a tener unas temperaturas bajas. Ese fenómeno genera que la losa sufra una curvatura de cierta manera convexa, ¿ok? En el día, cuando el sol está a la intemperie. En contraste, en las noches, pues vamos a tener temperaturas bajas a nivel superficial en la parte superior de las losas, porque se enfría, pues la temperatura caliente se disipa por el aire frío de la noche. Entonces vamos a tener temperaturas bajas en la superficie. Pero en la parte inferior de las losas, las temperaturas no se alcanzan a disipar totalmente y vamos a tener temperaturas altas que son superiores a las temperaturas de la parte externa de la losa. Eso me va a generar una especie de curvatura de la losa en la noche de manera convexa, como la que ven en este gráfico. Ok, entonces ese proceso diario, que en el día se forma curvatura hacia arriba, en la noche se forma curvatura hacia abajo, es lo que se conoce como el fenómeno del pandeo. Y este fenómeno del pandeo a diario, pues genera fatiga en la losa. Entonces hay que analizar cómo se controlan esos esfuerzos en los tres puntos críticos mediante los esfuerzos por pandeo. A los puntos críticos, pues es en el borde, en la esquina y en la parte interna. Para ello, se debe de analizar primero un radio de rigidez relativo, como la raíz cuarta del módulo de elasticidad de concreto por el espesor de la placa al cubo entre 12
que multiplica a 1 menos Poisson al cuadrado por el módulo de reacción de la subrasante K. Con base en eso, Bradbury pues definió los esfuerzos por Pandeo en 1938 en los 3 puntos críticos con base en ciertas variables. Primero, la variable C, que es una variable de coeficiente de función con base en el radio de rigidez y dependiendo de la separación de la junta. Segundo, con base en el módulo de elasticidad. Tercero, con base en un coeficiente térmico del concreto. Lo otro también con base en las diferencias de temperatura superior y inferior que se tenga en la losa. ¿Okay? Con base en esos parámetros y con base en el radio de rigidez relativo y con base en el radio de distribución de carga, pues se definen los esfuerzos en los 3 puntos críticos, en el borde, en la parte interna y en las esquinas de la losa. ¿Ok? La segunda respuesta que nos da el pavimento rígido son las respuestas al tránsito. Entonces, para ello, el tránsito pues genera esfuerzos de tensión y compresión en la placa. Y Westergaard, en la década de los 20, 1926, pues definió cómo se debe de realizar los análisis de esfuerzos para el tránsito en los 3 puntos críticos de análisis, en la parte interna, en el borde y en las esquinas. Y lo definió para una relación de Poisson de 0.15, que es la normal para los concretos. Pues definió los esfuerzos con base en los siguientes parámetros. Primero, definió la carga de la rueda en libras. Segundo, el espesor de la losa en pulgadas. Tercero, pues lo definió también con base en una relación existente entre el radio de rigidez relativo y un parámetro B. Ese parámetro B, él lo llamó radio de sección resistente. Y lo definió como la raíz cuadrada de 1.6 por el área de contacto de la rueda al cuadrado más el espesor de la placa en pulgadas menos 0.675 por el espesor de la placa. ¿Ok? Entonces define análisis para carga en los bordes y análisis para carga en las esquinas para los esfuerzos por acción del tránsito. La tercera respuesta de los pavimentos rígidos es la respuesta a los fenómenos en los efectos de expansión y contracción del concreto. Para ello, las losas pues sabemos que se expanden, se contraen, y la Federación Americana de Carreteras dedujo en el año 1989, hombre, esos fenómenos de expansión y contracción los podemos medir pues simplemente viendo cómo se separan las juntas de las losas. ¿Sí? Pues midamos el movimiento de las juntas. Y ellos definieron ese movimiento de las juntas como una apertura de la junta y la definieron como Z en pulgadas con base en los siguientes parámetros. Primero, un coeficiente de fricción Z, C, en función del tipo de material que está restringiendo el movimiento de la losa, y asumieron 0.65 si lo que se tiene debajo es base estabilizada, 0.80 si es bases granulares. Por L, donde L pues, es la separación que hay entre junta transversal y junta transversal, todo que multiplica a un coeficiente térmico en concreto en función del tipo de agregado que se tenga por un delta de temperatura, rango máximo de temperatura en grados Fahrenheit, más un coeficiente de contracción del concreto. ¿Ok? De esa manera, pues, obtenemos este valor de Z en pulgadas.
Y se puede analizar, pues, los análisis de esfuerzos y deformaciones. Entonces, ya así podamos introducirnos en las diferentes metodologías a considerar para los pavimentos rígidos. El primero es la metodología ASTO para pavimentos rígidos. Ya este método ya lo vimos en pavimentos flexibles. No voy a indagar, sin embargo, les voy a mostrar cómo es el manejo de las tablas de manera global. Como saben, la metodología de la ASTO pues surgió de la prueba vial de la ASTO realizada entre 1956 y 1960. De ahí pues se concluyeron los análisis para pavimentos flexibles y los análisis para pavimentos rígidos. Y de ahí de la prueba pues se definió la ecuación, de igual manera que en el pavimento flexible se definió una ecuación para pavimento rígido, que es esta que tenemos aquí. Los ingenieros de la ASTO pues definieron que el logaritmo del tránsito en ejes equivalentes de 8.2 toneladas pues se puede calcular como el producto de la desviación estándar por el error estándar. Ya ustedes saben de dónde sale cada uno de ellos, más 7.35 para el logaritmo en base 10 del espesor de losa. Ese espesor de la losa se mide o se introduce en la ecuación en milímetros, más 25.4 menos 10.39 más lo que es la diferencia de serviciabilidad, que es el logaritmo en base 10 de la pérdida de serviciabilidad. Recuerden que es la serviciabilidad inicial menos la serviciabilidad final, entre 4.5 menos 1.5, entre 1 más 1.25 por 10 a la 19, entre el espesor de la losa, más 25.4 elevado a la 8.46, más 4.22 menos 0.32 por la serviciabilidad final, por el logaritmo en base 10, entre el módulo de rotura del concreto en el ensayo al tercio medio a 28 días por el coeficiente de drenaje, el que nosotros denominábamos MSUI en el pavimento flexible, por 0.09 por el espesor de la losa elevado a 0.75 menos 1.132, entre 1.51 por J, donde J es un coeficiente de transferencia de carga, por 0.09 por el espesor de la losa elevado a 0.75, menos 7.38 por el módulo entre el módulo de elasticidad por el módulo de reacción K de la subrasante o de la superficie donde está apoyada la losa, elevado a 0.25. ¿Ok? Pues aquí lo que lo que nos interesa pues es el espesor de la losa en concreto. Entonces también hay unos procedimientos. Puede ser por software, puede ser despejando de la ecuación aquí, puede ser por hojas electrónicas, o de igual manera también puede ser por un nomograma que nos facilita la ASTO. Entonces veamos de manera global cómo se analizan todas estas variables. El primero pues es el tránsito. No voy a indagar sobre el tránsito, ya ustedes son expertos en realizar tránsito de diseño en ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Segundo, el concepto de la confiabilidad, que es R. De igual manera hay que determinar una desviación estándar, nos da una sugerencia si es para calles, si es para carreteras. Hay unas confiabilidades para autopistas o vías importantes, para vías primarias, para vías secundarias y para vías terciarias. ¿Ok? Hay unos rangos que nos recomienda la ASTO para utilizar la confiabilidad. Recuerde que para el caso de carreteras que hagan parte de la Red Nacional Vial o de la Red Nacional de Carreteras del INVIAS, esa confiabilidad debe estar por encima del 90%.
Hay de igual manera una desviación estándar, que es la misma que utilizamos en el pavimento flexible. Para el 50%, pues se tiene una desviación estándar de 0.00. Y obviamente la desviación estándar, como es la distribución normal, está en función de la confiabilidad. Para el 90% se utiliza menos 1.281, 282 y así sucesivamente. Para el 95% menos 1.645. ¿Sí? El mismo concepto. El error estándar, ya para pavimentos rígidos, ese error estándar va a oscilar de 0.30 a 0.40. ¿Ok? Y se recomienda, en el caso de que sea un pavimento nuevo, una desviación estándar de 0.35. En el caso de que sea rehabilitación o sobre capas, es decir, capas de concreto sobre pavimentos ya existentes, se utiliza un error estándar de 0.40. ¿Ok? Hay un factor de seguridad aplicado cuando se estima el tránsito, que ese factor de seguridad pues se calcula como 10 elevado al producto entre la desviación estándar y el error estándar, con valor negativo. ¿Ok? Entonces, los factores de seguridad para el tránsito se deben de determinar y considerar en los rangos respectivos. 1, si el tránsito es menor a 5 millones, de 1 a 1.23, de 5 a 15, de 15 a 30, de 1.23 a 1.83, si el tránsito es de 30 a 50 millones, de 1.51 a 1.70, de 50 a 70, de 1.64 a 1.86, de 70 a 90, 1.79 a 2.05. Hay que hacer el chequeo previo de ese factor de seguridad, o se recomienda. Lo que tiene que ver con la serviciabilidad, pues el concepto es el mismo. Se calcula la pérdida de serviciabilidad como la serviciabilidad inicial menos la serviciabilidad final. Para el caso de la ASTO, para los pavimentos rígidos, dice utilicemos una serviciabilidad inicial de 4.5. Para el caso de la serviciabilidad final, la ASTO dice, si el tránsito es muy pesado, utilice una serviciabilidad final de 2.5. ¿Ok? Si es un tránsito no tan pesado, sino medio y bajo, utiliza una serviciabilidad de 2. Si no sabe cuándo utilizar, entonces serviciabilidad inicial, pues dice la ASTO utilice 4.5. Para la serviciabilidad final, utilice 2.5 si el tránsito es muy pesado y 2 si el tránsito no es tan pesado. ¿Ok? O en su defecto, dice la ASTO, si no sabe cuándo utilizar, utiliza una serviciabilidad inicial de 4.5 y una serviciabilidad final de 3. Para una pérdida de serviciabilidad del índice de serviciabilidad presente de 1.5. ¿Ok? El otro es el coeficiente de drenaje, C sub D. Es el mismo que nosotros denominábamos en pavimento flexible de MSUI. Las consideraciones son las mismas. Se debe determinar la calidad del drenaje, excelente, buena, aceptable, regular o mediano, malo y muy malo. Y se recomiendan los mismos parámetros, por lo menos base granular para calidad buena, al menos subbase granular para calidad mediana. Y con base en eso, se entra a la tabla de coeficiente de drenaje, C sub D, cotejándolo con el porcentaje de tiempo en que la estructura del pavimento está puesta a niveles de unidad próximos, y ustedes saben que esto es los conceptos de lluvia, de precipitación. De acuerdo con eso, pues se escoge los diferentes parámetros del coeficiente de drenaje. Esto varía un poquito, pero el manejo es el mismo que hemos utilizado para pavimento flexible. ¿Ok? El otro concepto es el concepto de la variable J. La variable J es el coeficiente de transferencia de carga. Entonces hay que tener en cuenta la capacidad del pavimento para transmitir las cargas a través de las juntas o grietas. Y obviamente va a depender
del tipo de pavimento, va a depender del tipo de berma, de si hay barras de transferencia de carga o no, entre otras. Entonces, con base en estos parámetros se define el coeficiente de transferencia de carga. Entonces, lo primero que necesitamos determinar es el tipo de pavimento. Entonces, hay dos tipos de pavimentos: pavimento no reforzado o reforzado con juntas. Es aquel pavimento que nosotros consideramos como pavimento tradicional, que las losas no llevan refuerzo estructural en su parte interna, ¿sí? Simplemente lleva transferencia de cargas. ¿Ok? Y el 2 es el pavimento que ya lleva acero estructural. Es decir, que en su parte interna ya va a tener una parrilla de acero estructural. Generalmente utilizamos es el tipo 1, pero hay que tener en cuenta que existe la segunda opción. Eso es lo primero que tenemos que analizar. Con base en eso, tenemos unos valores. ¿Ok? Lo siguiente es determinar si utilizamos bermas de asfalto o bermas de concreto. ¿Ok? En el caso de no utilizar bermas, se asume la opción de asfalto. ¿Ok? Entonces se coge una opción o la otra. Y lo tercero es si hay dovelas de transferencia de carga, sí o no. ¿Ok? Y en función de eso, pues se determinan los parámetros o los valores o los rangos de valores a utilizar. ¿Ok? Entonces, de esa manera, pues se analiza el coeficiente de transferencia de carga J. Cuando existe andenes, los andenes pues se asumen como bermas de concreto. Si no tenemos bermas de concreto ni tenemos bermas de asfalto, pues asumimos la opción como asfalto. ¿Ok? Lo otro es el parámetro de módulo de elasticidad del concreto. Para el módulo de elasticidad del concreto, se asumen las recomendaciones de la norma sismorresistente del 2010. ¿Qué dice la norma sismorresistente? Dice, hombre, el módulo de elasticidad del concreto, usted lo puede definir o en megapascales o en kilogramos centímetros cuadrados, dependiendo del tipo de agregado que se utilice. Si es agregado ígneo, lo puede calcular como 5.500 por la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión en megapascales o 17.500 por la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión. Si es metamórfico, como 4.700 o 15.000 por la raíz cuadrada de la compresión. Si es sedimentario, 3.600 por raíz cuadrada de la compresión si lo quiere en megapascales, o 11.500 por la raíz cuadrada de la compresión si lo quiere en kilogramos centímetros cuadrados. Si no tienen idea qué tipo de agregado está utilizando, puede utilizar 3.900 por la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión o 12.500 por la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión si es en kilogramos centímetros cuadrados. También nos dice, si no tiene ninguna información de resistencia a la compresión, pues asuma que el concreto que va a utilizar en la losa sea de 5.000 PSI. Bajo ese criterio, pues defina una resistencia a la compresión de 27.500 megapascales o de 4 millones de PSI. ¿Ok? Entonces, de esa manera, pues hallamos el módulo de elasticidad del concreto. Lo otro es el módulo de reacción K de la superficie donde se está apoyando el pavimento. ¿Ok?
Recuerden que este módulo también se llama módulo de balasto o también se llama módulo de Westergaard. Es el mismo. Entonces, para ello, debemos de definir un K efectivo. O un K conjunto o compuesto. Primero, debemos de analizar la capacidad portante del suelo de apoyo. Esa capacidad portante de la subrasante o suelo de apoyo, el valor típico, pues lo definimos en CBR, en porcentaje. Entonces hay una serie de conversiones de CBR a módulo de reacción y nos presenta la ASTO a través de los ingenieros de carreteras o Flaherty una conversión de CBR a módulo K. Por ejemplo, en tabla logarítmica, si nosotros tenemos un CBR del 10%, pues entramos a la gráfica, cortamos con la curva y nos podemos definir a la izquierda el módulo de reacción en megapascales por metro. Sí, aquí da aproximadamente como 54. O a la derecha, el módulo de reacción en PCI. PCI. PCI es pounds cubic inch o libra por pulgada cúbica. ¿Ok? Queda aproximadamente 200. Entonces, gráficamente lo podemos realizar por esta ayuda que nos da O'Flaherty. ¿Ok? Sin embargo, también nos recomienda que es posible utilizar relaciones empíricas entre el módulo de reacción y el CBR de la siguiente manera. Si los CBR son menores al 10%, el parámetro K en megapascales por metro lo puedo definir como 2.55 más 52.5 por el logaritmo del CBR. El CBR pues se involucra en porcentaje. Si el CBR es mayor o igual al 10%, el parámetro K lo puedo calcular un módulo de reacción en megapascales por metro como 46 más 9.08 por el logaritmo del CBR elevado a 4.34. ¿Ok? Entonces, ya podemos definir cómo convertir CBR a parámetro K, por gráfica o por correlaciones con ecuaciones. Pero, ¿qué ocurre? Si yo tengo un pavimento apoyado sobre una subrasante, yo de esa subrasante tengo un CBR y de ese CBR tengo un K de la subrasante. Dice la ASTO, hombre, si usted a ese suelo de apoyo donde va a colocar la estructura del pavimento le coloca una capa granular de base o de subbase, y encima le coloca las lositas de concreto, de cierta manera este material granular me va a ayudar a disipar los esfuerzos
que le estoy aplicando a la estructura del pavimento. Entonces, de cierta manera, este espesor H que le coloque a la subbase granular me va a servir. Entonces, este K de su rasante, yo aprovechando el espesor de la subbase, voy a definirlo como un K conjunto o un K compuesto. ¿Ok? Y se puede mejorar. Para ello, debemos de definir de entrada, conocer lo siguiente. Primero, el espesor de subbase que vamos a colocar. Generalmente se recomienda 15, 20 o máximo 25 centímetros. ¿Ok? Segundo, debemos de conocer el módulo de elasticidad de la subbase granular, que está íntimamente relacionada con el módulo resiliente de la subbase granular. ¿Ok? Tercero, necesitamos conocer el módulo resiliente de la subrasante. ¿Ok? Con base en esos parámetros, ingresamos al nomograma de la ASTO para cálculo de K compuesto, que es el siguiente. Y su uso es el siguiente. Ingreso con un espesor de base de subbase granular. 15, 20, 25, 30, 35, 40 centímetros. Ingreso por la parte interna. Corto con las curvas de la parte interna, que significa módulo resiliente de la capa de apoyo, en este caso la subrasante. Me vengo hacia la derecha y llego a una línea de quiebre. Una vez llega a la línea de quiebre, me subo verticalmente siguiendo el paralelismo con las cuadrículas que tengo del cuadro. ¿Ok? Y corto todas las curvas del lado derecho en la parte superior, que son los K compuestos. Ahora repito el procedimiento por la parte superior, izquierda. Subo con ese espesor de subbase. Corto las curvas en la parte superior izquierda, que me indican el módulo de elasticidad de la subbase granular. Me vengo a la derecha y me encuentro con la línea vertical que traigo de la parte inferior. Y leo cuánto es aproximadamente mi K compuesto. ¿Ok? Entonces, hagamos un ejercicio. Dice, determina el K compuesto o K conjunto para el apoyo de un pavimento rígido para una vía de tránsito liviano donde, de acuerdo con el estudio del tránsito, se obtuvo un CBR de diseño para la zona homogénea del 6.5%. Su rasante en arcilla
arenosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero, hallar los parámetros. Vamos a utilizar un espesor de subbase granular. Debemos de definirlo desde el inicio. Vamos a utilizar 25 centímetros. ¿Ok? Segundo, necesitamos conocer el módulo de elasticidad de la subbase granular. Si no tengo ni idea cuál es el módulo de elasticidad de la subbase granular, me fundamento en las especificaciones técnicas. ¿Qué dicen las especificaciones técnicas de la subbase granular? Díganme, chicos. ¿Cuánto debe ser el CBR mínimo para la subbase granular? En este caso, esto es un tránsito. ¿Qué tránsito les dije que era? Liviano. Liviano. ¿Cuánto debe ser entonces CBR mínimo? 30%. 30%. Si el CBR mínimo es 30%, yo obtengo un módulo resiliente mínimo. ¿Cómo convierto un módulo resiliente en megapascales? Multiplicándolo por 10.30 por el CBR. ¿Cuánto me da eso? $309. 309 megapascales. Entonces dice la ASTO, usted puede hacer una similitud entre el módulo resiliente con el módulo de elasticidad de la subbase. Por consiguiente, entonces, el módulo de elasticidad de esa subbase es igual a 309 megapascales. ¿Ok? Eso si no conozco nada. Pero si yo conozco el módulo de elasticidad de la subbase, pues lo utilizo y verifico que debe estar superior o por encima de este valor. ¿Está claro? ¿Sí o no, chicos? Sí. Ok. Entonces, eso es, ya tengo el segundo criterio. El tercer criterio es obtener el módulo resiliente de la surasante. Si yo tengo un CBR del 6.5%, entonces el módulo resiliente de la surasante en megapascales sería 10.3 por 6.5%. ¿Cuánto me da eso? $66.95. 66 puntos. 95. 95. Pero aproxima el módulo a 67 megapascales. Entonces el módulo resiliente de la subrasante pues va a ser de 67 megapascales. Para que no nos confundamos, módulo resiliente vamos a escribirlo M mayúscula y la R minúscula. Y el módulo de rotura del concreto vamos a escribirlo M con R mayúscula para que no nos confundamos. ¿Ok? De ahora en adelante. Listo, entonces ya tengo los tres parámetros. Entro con mi espesor de subbase.
que dije que era de 25 centímetros, bajamos hasta módulo resiliente de la subrasante, que es de 67. Entonces bajamos hasta 67. Aquí 50, 67 como por aquí. ¿Ok? Nos venimos hacia la derecha y llegamos a la línea de quiebre. Cuando llegamos a la línea de quiebre, pues nos subimos verticalmente y cortamos todas las líneas que tenemos en la parte superior. Ok, ahora entramos por la parte superior. Entramos de la subbase, cortamos con el módulo de elasticidad de la subbase. ¿Cuál es el módulo de elasticidad de la subbase? 309 megapascales, que es la unidad que tenemos aquí. Subimos hasta 309. Aquí tenemos 100, 200, 309 como por aquí. Venimos horizontalmente, siguiendo las cuadrículas, y leo. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto leen ahí? Como Como 140. 145 por ahí, como 140. Sí, entonces ahí me da un K compuesto como de 140 megapascales por metro. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cuánto es nuestro CBR? $6.5. Nuestro CBR de la subrasante sola es 6.5%. Ese CBR, ¿cuánto equivale el K? Entonces, 6.5%, entremos con 6.5% a la curva y lo queremos en megapascales por metro, que está a la izquierda. ¿Cuánto nos da aproximadamente? Como 45. Como 44 megapascales por metro. Esto es por la curva, por la gráfica. Hagámoslo con ecuación. Nuestro CBR es 6.5%. Utilizamos la primera ecuación. Entonces K es igual a 2.55 más 52.5 por el logaritmo de 6.5. ¿Cuánto da eso? $54.7. 54.7 megapascales por metro. Entonces, obviamente, Ingeniero 45.22. ¿cómo? ¿Cuánto da? Ingeniero, disculpe, 45.22. A mí me dio Era eso. 45.22. 45.22, es más real con la gráfica. Ok. Me da entonces 45.22. Ok. Entonces, mi K de subrasante es 45.22 megapascales metro. Entonces, yo hubiese trabajado con 45.22. Pero ¿qué ocurre? Al colocarle un espesor de subbase de 25 centímetros, se me convierte en un K compuesto o conjunto de ¿cuánto me dio? De 140 megapascales por metro. ¿Eso qué significa?
Hombre, que se mejoró la capacidad portante y la subo de 45.22 a 140 megapascales por metro, colocándole el espesor de 25 centímetros de subbase. ¿Está claro este concepto, chicos? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ok. Entonces ya tengo el K compuesto. Ese K compuesto hay que hacerle una serie de correcciones. 3 correcciones principalmente. La primera de ellas es si existe un manto rocoso a menos de 3 metros de profundidad. Entonces, el K se puede mejorar. Entonces se sube y se mejora por ese manto rocoso. Para ello, la AASHTO nos da una ayuda gráfica para la existencia de esos mantos rocosos a menos de 3 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque a menos de 3 metros de profundidad, la estructura del pavimento se rigidiza por ese manto rocoso y se puede aumentar la capacidad portante de la surasante. ¿Ok? Si no existe a menos de 3 metros de profundidad o no hay estudios que lo definan, pues no se utiliza. ¿Ya? Entonces, aquí a lado izquierdo, pues tenemos la profundidad del manto rocoso, que va desde 50 centímetros, 1,5 metros hasta 3 metros. En la parte interna tenemos el módulo resiliente del suelo de apoyo o de la surrasante. ¿Ok? Entramos, cortamos a la profundidad del manto rocoso, nos venimos a la derecha, cortamos con el K que traemos, que es el K de la surrasante. Y me vengo verticalmente hacia abajo y hallo la corrección corregida con el manto rocoso. ¿Ok? Esto es solamente aplicable cuando existe manto rocoso. Listo. La segunda corrección es cuando tengo condiciones climáticas extremas, lo mismo que en la AASHTO de flexible, que se debe de determinar un módulo resiliente efectivo con base en un daño relativo, U sub R. ¿Ok? Recuerden que U sub R es igual a 2.38, creo, por el módulo reciente elevado a la menos 2.18, algo así. No recuerdo ahorita la ecuación. Y se hacían los análisis periódicamente. Se calculaban los daños relativos promedios y con base en ese daño relativo se sacaba el módulo resiliente efectivo. Para ello nos da una gráfica la metodología. En la gráfica entramos con ese daño relativo promedio, cortamos con el espesor de losa que se espera que vamos a tener y hallamos un K compuesto determinado. ¿Ok? Entonces, esto solamente es aplicable cuando existen las 4 estaciones o cuando hay condiciones climáticas extremas. ¿Ok? Entonces, hay que hacer esta corrección por daño relativo. La tercera es corrección por pérdida de soporte. Esta siempre hay que hacerla. ¿Cómo entramos? Entramos con el módulo K de la surrasante que tenemos. ¿Sí? Cortamos con una pérdida de soporte.
que van desde 0, 1, 1.50, 2 y 3. ¿Cómo calculamos esas pérdidas de soporte? De la siguiente manera. Si tenemos el tipo de material sobre el cual vamos a apoyar la losa en concreto, es base estabilizada con cemento, la pérdida de soporte, cuyos módulos de elasticidad van a variar de 7.000 a 14.000, la pérdida de soporte 0 o 1. Si conozco con exactitud el módulo de elasticidad, pues interpolo el valor exacto. Si es subbase tratadas con cemento, cuyo módulo de elasticidad van a variar de 3.500 a 7.000 megapascales, va a estar también de 0 a 1, lo mismo que para bases asfálticas. Si es para subbases estabilizadas con asfalto, módulo de elasticidad de 300 a 2.000, también de 0 a 1. Cuando se estabilice con cal, cuyos módulos se estiman de 150.000, de pérdida de soporte de 1 a 3. Materiales granulares sin tratar, cuyos módulos de elasticidad esperados son 100 a 300, se asume pérdida de soporte de 1 a 3, y suelo subrasante o suelos finos del orden de 20 a 300 megapascales, pérdida de soporte de 2 a 3. ¿Cuánto fue nuestro módulo de elasticidad de los materiales granulares que vamos a utilizar, de la subbase? ¿Cuánto es, chicos? Fue 309 megapascales. 309 megapascales. Entonces, como es 309 megapascales, utilicemos una pérdida de soporte de 3. ¿Ok? Entonces, entramos con el K que traemos a 3. Nos venimos a la izquierda y leemos corrección por pérdida de soporte que se tenga. ¿Ok? Esta siempre hay que hacerla. Las otras dos son opcionales siempre y cuando existan condiciones climáticas extremas y siempre y cuando existan mantos rocosos a menos de 3 metros de profundidad. ¿Listo? Entonces, SK ya conjunto, compuesto y corregido es con el que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, el espesor de losa se diseña con el nomograma de la Ashton. Para el nomograma de la Ashton necesitamos todas las variables que hemos visto hasta ahora. Necesitamos el K efectivo, que es ya el K con las correcciones determinadas. Necesitamos el módulo de elasticidad del concreto, que ya vimos cómo se hace de acuerdo con la NSR 98. Necesitamos el módulo de rotura del concreto en megapascales. Necesitamos el coeficiente de carga J. Y necesitamos el coeficiente de drenaje C sub D. Entonces, ingreso con el K. Corto con el módulo de elasticidad del concreto por 10 a la 4 megapascales. Llego al borde del cuadro. Una vez llega al borde del cuadro, parto del borde del cuadro. Cruzo con el módulo de rotura del concreto y llego a una línea de quiebre. Parto de esa línea de quiebre. Cruzo el coeficiente de carga y llego a una segunda línea de quiebre. Parto de esa segunda línea de quiebre. Corto el coeficiente de drenaje y llego a una línea de quiebre numerada, que es la que tenemos aquí de 0 a 100. Verifico exactamente dónde quedé. Aquí quedamos aproximadamente en el 68. Y parto de ese mismo valor, como el 68, de la siguiente gráfica. Ahí cruzamos con nuestra pérdida de serviciabilidad y llegamos al borde del cuadro. Una vez llega al borde del cuadro,
Me vengo horizontalmente y cruzo todas las líneas que tengo en la parte interna. Estas líneas que tenemos en la parte interna se refiere al espesor de losa. ¿Ok? Llamémoslo H. Aquí tenemos espesores de losa de 12.5, 15, 17, 20, 22, 50, 25, 27, 30, 32 y 35 centímetros. Ahora ingreso por la parte interna, por la parte inferior. Ingresamos con la confiabilidad. Cortamos con el error estándar. Y llegamos a una línea de quiebre. Partimos de esa línea de quiebre. Cortamos con el tránsito de diseño de 8.2 toneladas. Y llegamos al borde del cuadro. Una vez llegue al borde del cuadro, me vengo verticalmente hasta arriba y corto con la línea horizontal que traigo. Y leo cuánto es mi espesor de losa. Ahí me dio cuánto es el espesor de losa. Como Chicos, 190. sí, Como asumámoslo 19 centímetros. como 20 centímetros. ¿Listo? Listo. Entonces ahí lo tenemos. Cómo determinar el espesor de losa con el nomograma respectivamente. ¿Ok? Bueno, no vamos a entrar en detalles porque la metodología de la ASTO, pues básicamente les expliqué los parámetros que son diferentes a los del pavimento flexible, pero la metodología, pues, y la forma de manejo es muy similar. ¿Ok? Formen grupos de 3, chicos, por favor. Formen grupos de 4. Sebastián Argel. Hola, ingeniero. ¿Con quién te vas a hacer, Sebastián? Natalia Rodríguez. Dame un segundo. Natalia. Presente, ingeniero. Ok. ¿Quién más? Usted dijo máximo de 4, ¿sí? Sí. Javier Alonso Ballesteros. Ballesteros, ¿está aquí? Claro que sí, profe, aquí estoy. Ok. ¿Quién más? Y Adriana Narraga. Adriana, ¿estás aquí? Adriana me llamó anoche que tiene excusa médica. Métanla en el grupo, por favor. ¿Ok? Sí. Listo. Ángela Icardi, ¿con quién está? Profesor, con Juan Pontón. Pontón, ¿estás aquí? Sí, ingeniero, aquí estoy. Jesús Guerra. Jesús Guerra, ¿estás? Jesús Guerra. Jesús Guerra. No, no está. ¿Quién más? Eduardo Negrete. Eduardo Negrete, ¿está o no está? Aquí estoy, profe.
Ok, ¿quién más? ¿Quién más? Un momento, profe. Luego estamos con Jesús, le estamos escribiendo y no sé si tiene problemas con internet o qué. O con No, el no está micrófono. aquí. No sé. El que no esté, no esté. Así tenga problemas de internet. Ingeniero, aquí está. ¿No tienen más para meter en el grupo? Chicos, Pues, profe, pues por ahora sí somos nosotros los tres. bueno, listo, los tres. Andrés Benavides. Ingeniero. Camila Pinto. Dame un segundo. Presente. Dinalu Camila Jimeno. Pinto, dame un segundo. Presente. Camila Pinto, listo. ¿Quién más? Dinalu Jimeno. Dina Luz, ¿sí estás? Sí. ¿Y quién más? Daniela Yanes. Ok, Presente, ingeniero. ok, listo. Listo, todos están los cuatro. Ok. Valentina Valderrama. Valentina Valderrama. Aquí, ingeniero. ¿Con quién estás, Valentina? Con Astrid Astrid, ¿qué? Genei, Astrid Genei, ¿quién más? Héctor Ruiz, Héctor Ruiz está. Astrid Genei está aquí. Astrid. Astrid no está. Aquí estoy. Ajá, entonces, ¿por qué no contestas? Estoy hablando. ¿Quién más? y José Usta. No. Ingeniero, Astrid. yo, Héctor Ruiz. Astrid, Héctor Ruiz. Y José Coronado. Astrid, Héctor Ruiz y Coronado. Coronado está aquí. Sí, ingeniero. Ok. Listo, todavía están los cuatro. Gracias, Valentín. Usta. José Rodolfo Usta. ¿No está? Usta. Ok. Yanielka. Hola, Hola, Yani. ¿Con quién está Yanielka? profe, con Gustavo y Miguel. Ok. Gustavo Espitia y Miguel Osorio. Gustavo Spitia está. Sí, ingeniero, presente. Ok. Miguel Osorio. Presente, ingeniero. Ok. ¿Quién más? Profe, hasta ahora ya. Ok. María Guadalupe Ortiz. María Guadalupe. Presente, ingeniero. Aquí estoy. ¿Con quién te vas a hacer, María Guadalupe? Carol Martínez. Caro Martínez está. Claro que sí, ingeniero. Aquí. ¿Quién más? María Marzola. María Marzola. ¿Estás? Aquí estoy, ingeniero. Ok. ¿Quién más? Y Camila Lozano. Camila Lozano. ¿Estás? Sí, ingeniero. Sí, señor. Ok. Listo, las cuatro. Ok. Sharon Rendón. Sharon. Sharon. Sharon Rendón. ¿No está? Ok. María Laura Pineda. Presente, ingeniero. Con Andrea Campo. Dame un segundo.
Andrea Campo. Aquí estoy, ingeniero. Ok. María Elvira Galvez. Andrea Campo. María Elvira Galvis. María Elvira. Presente, ingeniero. Ok. ¿Quién más? Ya, ingeniero. Ok. Arley Cadena. Arley. Arley Cadena. Arley Cadena. ¿Dónde está? Ok. Mauricio Carrascal. Aquí, profe. Ingeniero, yo estoy con Roberto Gamarra. Gamarra. Gamarra está. Gamarra. Sí, profe, aquí. Ok. ¿Quién más? Elian Morelos y Eric Herrera. Elian Morelos está aquí. Presente, profe. ¿O quién? ¿Y Erika qué? Herrera. Eric Herrera. Presente, ingeniero. Ok. Listo. Ya quedaron los 4. Edgar García está aquí. Aquí, ingeniero. ¿Con quién estás? Con Cristian Montes y Robert Martínez. Edgar García está con Cristian Montes. Martínez. Cristian Montes está aquí. Sí, ingeniero, aquí estoy. Ok. ¿Y? Robert Martínez. Robert Martínez está aquí. Robert. Robert. ¿Está? Robert no está. Entonces, ese grupo se disuelve. Cristian Montes. Aquí, Te hace en el grupo de Yanielka. ¿Quién? Bueno. ¿Cómo se llama? Cristian Montes. Ah, bueno, profe. Entonces, métalo en los grupos, por favor. ¿Ok? Escuchate, Yanielka. Sí, ingeniero, claro. ¿Cuál fue el otro grupo que quedó de 3? Chicos, ¿cuál fue el otro grupo? Nosotros. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son, chicos? Profesor, pues estoy yo, Eduardo Negrete y Juan Pontón. Pero como lo comentaba, pues estamos esperando lo de nuestro compañero Jesús, pero no sabemos por qué no. Ángel Icardi, ¿está con quién? Con Juan Pontón y Eduardo Negrete. Pero pues estamos Pontón Negrete. y Negrete. Bueno, metan a Robert Martínez. Robert Martínez. Robert. No, profe, soy yo, Edgar. ¿Ah?
¿Cuál es la persona que se quedó sin grupo? Edgar García. Edgar García, ok. Edgar, entonces te metes con ellos, por favor. Bueno. ¿Listo? Aicardi. Sí, profe. Aicardi, Edgar García, Pontón. ¿Y cuál es el otro? Eduardo Negrete. Listo. ¿Qué persona está sin grupo? ¿Todas tienen grupo ya? Ok, entonces me van a hacer el siguiente trabajo. De las 4 personas, van a escoger una de las vías que les tocó en el examen parcial, las que ya vienen trabajando. ¿Ok? Escogen solamente una de las vías. Y me van a diseñar el pavimento mediante metodología pavimento rígido. Me van a diseñar el pavimento rígido mediante metodología de la AASHTO. ¿Ok? Y mediante metodología del INVIAS. Para la metodología del INVIAS, se meten a la página del INVIAS, invias.gov.co. En normativa, bajan a documentos técnicos, hacen link en documentos técnicos. Y en documentos técnicos se van al manual de diseño de pavimentos para vías con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito. Se bajan el manual y es este manual que les estoy mostrando. En el manual es una cartilla en donde necesitan las siguientes variables de entrada. Primero, tránsito de diseño. El eje es equivalente de 8.2 toneladas. Ahí, con ese tránsito de diseño, categorizan la vía de T0 a T6. ¿Ok? Segundo, el tipo de su rasante. Con base en el CBR o en el módulo resiliente, categorizan el tipo de su rasante desde S1 hasta S5. Tercero, determinan el tipo de su rasante que van a utilizar para apoyar la losa en concreto. Hay 3 opciones: su rasante natural, base granular o base estabilizada con cemento. Utilizan apoyarla sobre base granular. Tercero, determinan el módulo de rotura del concreto. 38, 40, 42 o 45 kilogramos centímetro cuadrado. Ya ustedes tienen los parámetros para escoger ese módulo de rotura en función del tránsito, por lo menos. ¿Ok? Entonces tienen unos valores mínimos y se fundamentan en esos valores mínimos y escogen el módulo de rotura. 3.8 megapascales, 4 megapascales, 4.2 o 4.5, o 38, 40, 42 o 45. ¿Ok? Con base en esos parámetros, deben de definir también si van a utilizar dovelas de transferencia de carga o no van a utilizar dovelas de transferencia de carga. O si van a utilizar bermas o si no van a hacer bermas de concreto. Las bermas de concreto, normalmente para carreteras, los pavimentos rígidos no tienen bermas de concreto. Se ven reflejadas básicamente en construcción de andenes, pero ya queda a disposición de ustedes si le colocan bermas o no. Ustedes escogen. Con dovelas, como es cuando es tránsito muy alto, pues lo recomendable es siempre hacerlo con dovelas, ¿sí? Y ya lo que es bermas,
o sin ver más ya es a disposición de ustedes. Entonces escogen esa determinación si es con ver más o sin ver más. Pero todas le van a colocar dovelas. ¿Ok? Entonces, con base en todos esos criterios, pues entran a unas cartas de diseño. Con base en todos esos parámetros, pues determinan el espesor de losa. ¿Sí? Eso es muy sencillo. Claro, chicos, ¿entendieron? Sí, ingeniero. Listo. Entonces, me entregan los dos métodos para la próxima clase. Nuestra próxima clase es? El viernes. El viernes, profe. El viernes. Entonces me lo entregan el viernes. Recuerde que el viernes también hay examen parcial. ¿Ok? Ok. Bueno, listo, chicos. Entonces, por el momento, pues dejemos ahí y nos vemos el viernes. Hasta luego, chicos. Ingeniero, yo le quería hacer una... Sí, dime. ¿Cuándo nos podría hacer el favor de mostrarnos las notas? Espero subirlas al sistema antes del viernes. ¿Ok? Ah, listo. Muchas gracias. Listo, Astrid. Ok. Hasta luego, profe, que se bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.